del legalismo es que se enfatizaban totalmente en guardar, en hacer. Mire lo que dice la escritura aquí en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Los juzgaban. ¿Qué está comiendo, hermano? ¿Sabe qué dice Pablo en cuanto a los sacrificados a los ídolos? Dice: el ídolo no es nada. Si usted, mi amado, dice, come con acción de gracias para Dios, usted no está dándole gracias a los ídolos. Lea el capítulo completo y le dice: pero por causa de la débil conciencia del hermano, dice, ponga cuidado a lo que hace, porque el ídolo no es nada y usted lo sabe. Si usted no tiene una débil conciencia, usted se comió su platico y para de contar. Pero si ahí está su hermano que tiene una débil conciencia y dice: ¿cómo? El hermano comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Dice: ojo, por causa de la débil conciencia del hermano, tú no debes comer, porque tu libertad no puede ser tropezadera para los débiles. En otras palabras, no hagas nada que vaya a hacer tropezar a uno más pequeño, porque cuando haces tropezar a uno más pequeño, bien lo dijo Jesús, mejor es que te amarres una piedra de molino en el cuello, dice, y te tires a lo profundo del mar, te va mejor. ¿Por qué? Porque nuestra vida se debe mover por un principio, y es el amor. Entonces, por amor a mi hermano no lo hago. Por amor a los hermanos, a los solteros y aún a los casados, tú te vistes bien. Por amor a tus padres, tú les das un buen testimonio. Tú no eres salvo por barrer, por acomodarla, por tender la cama, por barrer debajo de la cama, por trapear el cuarto y por limpiar el polvo. ¿Qué cristiano va a ser ese que nunca organiza el cuarto? Tú sabes que tu salvación no tiene que ver con organizar el cuarto, ¿o sí? Sí, el pastor, vengo a pedir una consejería porque hoy me he dado cuenta que yo no soy como muy salvo. ¿Qué te pasó? Dice: llevo meses sin organizar mi cuarto. Y mi madre me lo dijo. Me dijo: ¿y eso que va a la iglesia? Usted es salvo, no tiene nada, ni el cuarto lo organiza. ¿Qué tiene que ver el cuarto con la salvación, con la vida eterna? Ay, pastor, no sabe lo que usted me ha dicho. Me ha liberado del peso de arreglar el cuarto, de organizarlo. Ya nunca más lo volveré a hacer. Con toda tranquilidad lo dejaré como un chiquero. No, ese es el problema. El legalismo es lo uno, pero mi amado, el libertinaje te da lugar a lo otro. Por causa de la débil conciencia de tu señora madre inconversa, tú haces las cosas con excelencia, como para el Señor, no para los hombres. Pero es por amor a Dios, es por amor a tu mamá, es por amor a tus hermanos, es porque tú das un buen ejemplo, porque a ti siempre los demás te van a poner un estándar más alto, mi amado. Pero tú eres ejemplo porque tú tienes a Cristo. Si estás cansado, recuerda que la palabra dice que Él da nuevas fuerzas al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hago las cosas, mi amado, movido por el amor, porque verdaderamente tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? No como algo, un requisito para mi salvación. Entonces añade Pablo, dice, por tanto nadie os juzgue en comida ni en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te puede juzgar por eso, si lo guardaste o no. Usted no guarda el sábado, ¿cómo va a decir que usted es salvo? Dice, aquí claramente dice, nadie te tiene que juzgar por eso, porque el sábado no te salva. Si alguien dice, yo desde que me convertí a Cristo he venido guardando el sábado, soy salvo. ¿Por qué? Porque yo nunca he fallado un sábado. Y fallas en todo lo demás, ¿de qué te sirve? Un legalismo, ¿te das cuenta? Y hay doctrinas que se basan en el tema del sábado. Ahí está. Entonces dice, nadie te juzgue, nadie tiene por qué juzgarte. Dice, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nosotros. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso era lo que le estaban metiendo a la iglesia al principio. Y no haciéndose de la cabeza, Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose de él y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Culto voluntario: yo no quiero hacer, pastor, pero es que yo no quiero. Pastor, es que a mí no me gusta. Pastor, es que a mí no me parece. Bueno, esa es tu conciencia. Está bien, no lo hagas, pero no digas que en eso se basa tu salvación. Está bien en cuanto a duro trato del cuerpo. Magnífico. Y dice, y el principio de todo, decía el verso que leímos, el fundamento de todo, dice, es el amor. El amor me tiene que llevar a buscar a Dios. No es me toca ayunar. ¿Por qué? Porque el líder me dijo que me toca, y si no me disciplinan. Me toca ir a interceder. ¿Por qué? Porque el líder me dijo, porque si no voy, mínimo me disciplinan. Entonces no hacemos las cosas de esa forma. Es diferente decir, voy a ir a ayunar. Qué bendición, convocó el ministerio, el líder dijo, me escogió, Dios quiere que yo esté allí con él. Oh, me corresponde interceder. Qué bendición, qué privilegio me has dado, Dios. Qué bueno estar delante tuyo en favor de mis hermanos. Eso es bien diferente al rito, a la tradición. Mi amado, no es el ayuno el problema, no es la oración. Todos los días oramos, todos los días debemos madrugar a orar. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por rito, por tradición? ¿O porque, mi amado, esto es una pasión la que Él ha despertado en nosotros? Un anhelo, un deseo por estar junto a Él. Nos despertamos y el anhelo es correr a su presencia, disfrutar de ella, contemplar, mi amado, su gloria en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso madrugamos. Él lo hizo, y Él lo hizo por esa misma razón. Corría a los brazos de papá cada mañana, corría a los brazos del Padre cada noche. Él se deleitaba en estar en su presencia y no ir ahí contra reloj, por costumbre. El problema no está en las cosas. Eso es como el dinero, para que pueda entender lo que le estoy diciendo. Hay gente que dice el dinero es malo, el cochino dinero hace que la gente se pierda. Mire el hermano fulano de tal, cuando no tenía plata, fiel, consagrado. La demora fue que le dieron ese empleo y comenzó a ganarse ese montón de millones, y ahí lo perdimos porque el cochino dinero lo hizo perder. No, el cochino dinero no lo hizo perder. La Biblia dice que el dinero no es el malo, dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Así que el problema no está en el dinero es amoral, mi amado. Tenga ahí todo el dinero que quiera, pero nunca ponga su corazón en el dinero, mi amado. Nunca ponga su confianza en el dinero. Tenga todo el dinero que quiera, que Dios le dé, tenga todo lo que Dios le dé. El problema no está en las cosas, el problema no está en las comodidades, el problema está en el corazón de la persona. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor está aquí, el dinero está afuera. El problema no era del hermano, el dinero que llegó. El problema era que en su corazón había codicia, había deseos de pecar, pero no tenía plata para irse a pecar. Y cuando recibió plata, entonces lo que hizo es lo que estaba en su corazón. De gente que muestra una cosa, pero su corazón está lleno de otras. Entonces él dice, el apóstol Pablo añade, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. La ley tiene tres componentes, tiene tres componentes. Y ese es otro problema. Cuando la gente lee el Nuevo Testamento, no entiende, no tiene fundamento. Por eso dice, sin entender lo que hablan ni lo que dicen, queriendo ser doctores, dice, sin saber de lo que están hablando. La ley tiene tres componentes. Uno de ellos es la ley moral. El otro es la ley civil.
y el otro la ley ceremonial. Toda la ley se componía de estas tres partes. La ley ceremonial tenía que ver con todos los ritos. Ninguno de nosotros dice: pastor, es que pequé y estoy ahorrando para poder comprar un corderito y sacrificarlo el próximo domingo y traerlo a la iglesia. Ninguno hace eso aquí, ¿o sí? ¿Alguno tiene problema con eso? Si no he podido comprar el chivo para poder hacer la expiación, pastor, que me corresponde según la palabra. Ninguno tiene problema con la ley ceremonial, ¿o sí aquí? Dese cuenta. Esa parte fue abolida cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Por eso dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la ley ceremonial fue abolida. La ley civil fue dada para Israel, mi amado. Israel tenía una serie de normas, de mandatos. La ley civil habla, por ejemplo, de ojo por ojo, diente por diente, por decir. Una serie de cosas que tenían que ser llevadas a juicio, y los ancianos, no era así por así. Los ancianos juzgaban todas ese tipo de cosas. Unas leyes como las que tenemos nosotros aquí en Colombia, que si alguien estafa, que si alguien extorsiona, no es lo mismo el que roba que el que mata. Tiene tanto tiempo de cárcel, tiene tanto. Había gente que tenía, bueno, cuando estaban en el desierto, Dios les dijo: cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas, tienen que salir del campamento, abrir un roto, etcétera. Nadie hace eso aquí, ¿o sí? Alguno dice: pastor, pido permiso porque tengo que salir del campamento en este momento. Iré a buscar el mangón más cercano. Cavaré, como dice la palabra. Esa es la ley civil, parte de la ley civil. Ahora, ¿cuál es la parte que está vigente de la ley? La ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Diga, los 10 mandamientos. 4 de ellos tienen que ver con Dios y 6 de ellos tienen que ver con nuestro prójimo. Ahora, entienda esto: el mandamiento, mi amado, no es realmente lo más importante. Lo más importante es el principio. Y entiéndame bien esto para que no salga de aquí a decir lo que no he dicho. Lo más importante realmente es el principio que protege el mandamiento. Y ahora se lo voy a explicar de esta manera. Siempre lo digo de esta forma: cuando usted va a Ciudad Jardín, usted ve unas casas que tienen un muro costoso y altísimo. Digo costoso porque vale un montón levantar un muro de esos, y a veces súper grueso, etcétera. Entonces, pero dentro, el muro no es la casa. ¿Qué hace el muro? Protege la casa. La casa es lo que verdaderamente le importa al dueño. Por eso levantó ese muro. Bueno, los mandamientos son semejantes, mi amado. Los mandamientos protegen principios. No matarás. ¿Qué protege? Un principio: la vida. Así que el mandamiento es el muro. ¿Y qué es lo que está protegiendo? Un principio: la vida. No robarás. Ese es el muro, el mandamiento. ¿Qué protege? La propiedad privada, la bendición que Dios le ha dado a alguien. No adulterarás. ¿Qué protege? El hombre, la mujer que Dios le ha concedido a esa mujer o a ese varón. El matrimonio, pacto matrimonial, está protegido por no adulterarás. Pero sabe una cosa, mi amado, la gente dice: ay, bendito sea Dios que yo no mato, que no adultero, pastor. ¿Cumplimos nosotros los mandamientos? Somos llamados a cumplirlos, pero ¿sí los cumplimos? Pues pastor, yo nunca he matado. Por lo menos de ese yo sé que nunca, gracias a Dios. Dice: el que no ama a su hermano ya es un homicida. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? El que no ama a su hermano. Dice: Caín, ¿por qué causa mató a su hermano? Si estudias este principio, te vas a dar cuenta que hay una cantidad de gente que tiene que arrepentirse y pedir perdón. Quizá tú mismo. El adulterio: pues pastor, ese sí yo sé que voy bien, porque yo ni siquiera me he casado. Dice: cualquiera que mira a una mujer con el ánimo de tenerla. Dice: escuchaste que fue dicho a los antiguos. Va el muro. Dice: no adulterarás. Pero yo les digo, se está protegiendo. Realmente es un principio, el pacto matrimonial. Dice: cualquiera que mira a una mujer con el ánimo de tenerla, ya adulteró con ella en el corazón. No la conoce, como predicaba aquel día. No le da ni la hora, como dicen ustedes, mi amado. Ni siquiera lo determina ella a él, pero él la está mirando con codicia, con lujuria. Ya adulteró con ella en su corazón. Uy, pastor, entonces Cristo lo puso más duro todavía.
Claro, para que puedas entender, porque dice la ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para el transgresor, para el parricida, para el bueno, para todos los pecadores. Y entonces, ¿qué hacer hoy en día? ¿Cómo voy a cumplir yo esa ley moral que debo cumplir? ¿Sabe? Bajo ese mismo principio Dios va a juzgar a todos los hombres. Los indígenas, ay sí pastor, ¿verdad? ¿Cómo va a juzgar al indiecito fulano de tal? Ay, ¿cómo va a hacer para juzgar allá a los africanos de siglos atrás que nunca conocieron a Cristo? Dice en Romanos, si tú lees los 2 primeros capítulos de Romanos, vas a entender esto que te digo. Y lo vas a encontrar de manera literal para que no tengas dudas de lo que te estoy diciendo. Dice que Dios escribió la ley en los corazones de todos los hombres. Todo hombre en toda cultura sabe que no debe robar. Por eso, mi amado, en el tiempo antiguo, usted ve, examina las culturas y estaba mal robar, estaba mal matar. Nadie mataba a su mamá, nadie mataba a su papá y lo veían bien. Nadie mataba a su hermano. Pero se enfrentaban a veces con otras tribus. Bueno, lo veían bajo un principio diferente. Pero en esencia, en la parte buena, en la parte justa, cada hombre sabía, vino con ese chip dentro. Porque la ley moral, los 10 mandamientos han sido grabados, dice, en los corazones, dice Romanos. Por eso dice, los que sin ley pecaron, sin la ley también perecerán. ¿Por qué? Porque Dios, mi amado, va a juzgar a todos los hombres bajo ese principio. La persona se va a presentar, el indiecito fulano, el africano tal, por allá el oriental, y se va a presentar y decir, pero yo no conocí a Cristo, yo no conocí la ley. Y Dios le va a decir, pero yo grabé la ley en tu corazón. Sabías que no debías matar y lo hiciste de manera intencional. Sabías que no debías robar y robaste. ¿Se da cuenta? Lo perfecto de Dios. 3 propósitos de la ley. La ley moral, los 10 mandamientos fueron dadas como un espejo para reflejar nuestra pecaminosidad. Segundo lugar, restringir la maldad y proteger a los justos. Y en tercer lugar, nos revela lo que le agrada a Dios. En el Antiguo y el Nuevo Testamento existen mandamientos. En el Antiguo Testamento se imponen, se hacen como obligados. En el Nuevo Testamento nace por causa del amor, obedecer a Dios. Tres principios tres propósitos mejor de la ley. Entonces recuerde, un espejo para reflejar nuestra pecaminosidad. Segundo, restringir la maldad, proteger a los justos. Y en tercer lugar, nos revela lo que le agrada a Dios. Hablemos del antinomianismo ahora sí. Antinomiano era cero ley, nada de ley, nada de obedecer, absolutamente nada. Nosotros somos libres, decían ellos. Entonces antinomianismo es propiamente un movimiento cristiano, entre comillas, del siglo XVI, considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente a un creyente el pecado. Por eso nosotros vemos, pero este movimiento cogió, digamos, fuerza, el antinomianismo, en este siglo, pero desde el principio de la iglesia se vio la corriente y el ataque sobre la iglesia cristiana. El apóstol Judas el bueno, escribe por eso esto. Y aquí viene algo bien interesante, fundamental en este mensaje. Judas tiene un solo capítulo, versículo 3. Judas, carta de Judas, cerca del Apocalipsis, para quienes están nuevos. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, animándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, oído, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy en día pasa igual. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerda de eso? Los ángeles que no guardaron su dignidad, los
los que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En tercer lugar, recuerden, como Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que nos pone tres tipos de ejemplos. Dice, en la tierra, dice, el mismo pueblo de Israel, dice, los que no obedecieron, dice, perecieron en el desierto. Eran su pueblo, pueblo de Dios, y perecieron. Luego nos dice, ángeles allá arriba, dijo, también los que fallaron, dijo, Dios los juzgó. Los tiene allá en prisiones de oscuridad para el gran día del juicio. Estamos hablando del pueblo de Dios, ahora estamos hablando de los ángeles de Dios, y ahora está hablando de la gente impía. Dijo, también los juzgó. Pueblo de Dios los juzgó. Gente que no era pueblo de Dios, Sodoma y Gomorra, también los juzgó. Los ángeles, dijo, también los tienen listos para el juicio. No se puede convertir en libertinaje la gracia de Dios. Ay, pero pastor, usted estaba diciendo hace un rato algo lo más de bueno, que nosotros somos salvos por gracia. Sí, esa es tu salvación. Ahora cuida tu salvación con temor y temblor, mi amado. Ahora vive para Cristo. ¿Cómo es que yo puedo vivir para Cristo? Cuando, mi amado, tú tienes una relación con el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, no son normas, no son ritos, no son tradiciones. Mi amado, no es una serie de cosas que yo intento hacer hipócritamente. No, es una relación con el Espíritu Santo que vivo cada instante de mi día, cada instante de nuestra vida, cada instante de nuestros días. Ahí está el secreto. No se trata de la oración de la mañana. Ay, ya oré en la mañana y me olvidé de Dios el resto del día hasta por la noche. No. Le dijo un niño a su padre, papá, ¿podemos vivir sin pecar un año? El padre le dijo, hijo, no, es complicado porque usted sabe, la carne es débil. Él le dijo, papá, un mes quizá. Él le digo, bueno, hijo, como te digo, vienen tentaciones. Uno pues es cristiano y todo, pero aún sabiendo hacer lo bueno, uno no lo hace, mi hijo. Ahí ya les he contado uno como pecado, entonces no es complicado. Dijo, papá, una semana sin pecar. Dijo, bueno, hijo, como lo mismo te digo, uno está a veces bien y todo, no falta quien el diablo usa para venir a sacarlo de casillas, hacerlo pecar. No sabe a quién el diablo pronto usa para tentarlo, para hacerlo tener un mal pensamiento. Hijo, una semana es también complicadito, hijo. Dijo, un día, papá. Dijo, bueno, hijo, uno lo intenta y uno hace su mejor esfuerzo, pero como ya te he dicho antes, somos seres humanos. Por A, por B, por una pequeña cosita ya estaría ahí la falla y no podemos confiar en nosotros. Dijo, papá, una hora. Dijo, lo mismo, hijo, como te digo, a veces viene un pensamiento, a veces alguien te llama, a veces alguien te pone a pleito, a veces vas conduciendo tranquilo por allí, alguien te atraviesa la moto, el carro, etcétera, te insulta y ahí terminas en el pensamiento pecando. Dijo, papá, un minuto. Dijo, un minuto, sí, hijo, uy, facilito. No, ya la pusiste demasiado fácil. No, un minuto, uno, wow, sobrado. ¿Qué son 60 segundos? Entonces el niño lo mira a los ojos fijamente, le dice, papá, entonces ¿por qué no vivimos la vida con Dios minuto a minuto? Eso es de lo que te hablo. Vive tu relación con el Espíritu Santo minuto a minuto. Vive tu relación con Dios minuto a minuto. Y mi amado, tendrás un cristianismo sólido. Serás guiado por el Espíritu Santo. Serás bendecido, mi amado. No se trata simplemente de orar en la mañana. Yo oro todas las mañanas. No se trata de orar en la noche. Yo oro todas las noches. No se trata de orar también al mediodía. Yo oro al mediodía todas las veces que puedo. Pero la idea es que a cada instante tú estés en una comunión con el Espíritu Santo. A cada instante tú estés en una comunión con el Espíritu Santo. A cada instante de tu vida estás cultivando la relación. Y la relación, mi amado, es lo que te lleva a vivir en la presencia, a tener la certeza de que vives en la presencia de Dios y que eres un cristiano genuino, un cristiano verdadero. No convertimos la gracia como un pase, una licencia para pecar, para hacer y deshacer. Mi amado, hay quienes han convertido la gracia en un libertinaje, mi amado, para hacer lo que no conviene. La gracia es un regalo. Ahora nos esforzamos en la gracia, ahora valoramos la gracia. Ahora, mi amado, nosotros cada día somos de Cristo por gracia.
gracia. Somos de Él, por Él y para Él. Por gracia somos salvos. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad. Oiga lo que dice Gálatas. Estad pues firmes, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, dice: os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, legalismo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión. No se trata, el valor no es la ley, mi amado. No es las obras, perdón, de la ley. Es el amor. ¿Sabe por qué? Porque vino un escriba y le dijo: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Era la gran pregunta que surgió ahí en el momento. Dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, respondió aquel hombre: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley moral. 4 primeros mandamientos, investíguelo: amar a Dios sobre todas las cosas. 6 siguientes mandamientos: amar al prójimo como a ti mismo. Yo no ando diciendo: no robaré, no mataré, no juraré su santo nombre en vano, no puedo esto. No ando así. El amor me resume toda la ley. Por eso el apóstol Pablo concluye con esta frase diciendo: pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión valen algo, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Legalismo. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Los judíos lo perseguían, decía: este es un falso, este está enseñando a no guardar la ley, y lo perseguían. Cárcel, apedreamientos, persecuciones. Entonces dice Pablo: si yo estoy persiguiendo, porque había gente que le decía: Pablo también es de estos. Y decía: bueno, si yo lo estoy haciendo, si yo también estoy enseñando a guardar la ley, a ser salvos por las obras de la ley, ¿por qué padezco todavía persecución? Dice: en tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora se va al otro extremo, viene hablando del legalismo. Ahora le dice: solamente que no usen la libertad, no usen la libertad como una ocasión para la carne. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no menciona amar a Dios? Porque ya lo dice la Escritura. Dice: el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto? Cuando tú amas a tu hermano es porque tu amor a Dios es genuino, es verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay gente, mi amado, que dice amar a Dios dentro de las congregaciones, y usted ve que están ahí reunidos. Ahí viene fulano tan fastidioso, ahí viene fulana, ay, que es toda chismosa, ahí viene no sé quién, ay no, qué horrible. Y la hipocresía es tanta que la persona se acerca y ahí mismo: ay, hermana, siervo, varón de Dios. Nadie dice: hola, chismosa, hola, fastidioso, bienvenido. No, nadie le dice eso.
¿Se da cuenta? Eso es hipocresía. Entonces dice la escritura, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el espíritu, pon tu vida bajo el control del espíritu y serás un cristiano genuino, verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si eres guiado por el espíritu, tú no estáis bajo la ley. Mi amado, tú y yo no estamos bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia, y el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la palabra, a vivir la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a vivir los principios, tales como la protección de la vida, tales como, mi amado, la honra, el respeto al matrimonio, la propiedad, el amor a Dios, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nos ayuda a amar a Dios y nos ayuda a amar al prójimo. No lo hacemos como una imposición de 10 mandamientos, lo hacemos como algo, mi amado, que se vuelve parte de nosotros. El Espíritu nos inspira, sale natural de nosotros amar a Dios, se hace natural amar a nuestro prójimo. Aquel que es algo complicado de amar, aquella que es difícil de a veces de entender, pero le amamos de manera genuina. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en el control de nuestras vidas, porque el Espíritu está en nuestras vidas. Si alguno no tiene el Espíritu, dice, no es de él, pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Él nos guía a toda verdad, Él nos ayuda a hacer las cosas correctamente. Dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 18. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os honesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que regule esto. Sea todo lo bondadoso que pueda, sea todo lo amoroso que pueda, sea todo, mi amado, lo paciente que pueda. Contra tales cosas no hay ley, no hay regulación. Porque el Espíritu produce este fruto en tu vida. Pero hay gente que tiene legalismos y vive atestado de esas obras de la carne, llenos de iras, viven en contiendas todo el tiempo, en disensiones, en egoísmos, pero están llenos de legalismos y se justifican a veces con la palabra y la tratan de poner allí, pero no es un cristianismo genuino. Hay gente con odios, hay gente con rencillas, hay gente con raíces de amargura, pero cubiertos con una capa de hipocresía y de religiosidad. A esto no fuimos llamados, a libertad fuimos llamados, a ser libres desde nuestro corazón, a tener una relación con el Espíritu Santo, a dejarnos guiar por Él para cumplir la ley, mi amado, que se resume en una cosa: el amor, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso a Jesucristo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hace rato quería compartirles este estudio, mi amado. No se vaya ni a un extremo ni al otro, por favor. No se vaya a un extremo ni al otro. No deje que su vida se inunde de legalismos, pero tampoco no permita que su vida se mueva en el libertinaje que viven muchas congregaciones hoy en día y muchos creyentes hoy en día. Que su celo no esté movido simplemente por legalismo. Que si tiene celo, ese celo sea por el amor, porque usted ama a Dios y ama a su prójimo.